noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a esta hora para hablar de temas de interés, de salud, de recomendaciones, de prevención. Hoy un día especial, ¿no es cierto? Nuestro día patrio, un día patrio distinto, apocado, triste, digamos, distinto, pero día patrio al fin, ¿no? Y bueno, estamos cumpliendo con nuestra tarea, que es la de informar, la de recomendar, la de hacer cosas por nuestra gente y también hacer algunas consideraciones, ¿no? De que esto ni soñando se ha terminado, al contrario, estamos transitando los peores momentos, de que debemos cuidarnos muchísimo, más aún que antes, y tomar esto muy en serio, ¿no es cierto? Todas esas recomendaciones que se fueron dando durante este año y pico que ya transcurrimos siguen tan vigentes como siempre, incluso con las personas que ya han sido inmunizadas con una o con 2 dosis, más aún los que todavía no pudieron recibir sus vacunas y especialmente los más jóvenes, porque lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando es que la incidencia de la enfermedad ha aumentado notable y frecuentemente en los adultos jóvenes y en los adolescentes. Hay chicos de 25, 30, 35 años internados con enfermedades graves, con complicaciones graves de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces nuestra recomendación siempre va a apuntar a seguir cuidándose, a tomar todas las recomendaciones que nos dieron todo este tiempo, al uso del barbijo, al lavado de manos, pero muy especialmente al distanciamiento. Sé que estamos cansados, que cuesta cumplir con esto, pero va a llevar su tiempo y probablemente lleve mucho, mucho tiempo. Bueno, hechas estas consideraciones, hoy elegimos un tema que yo creo que va a ser muy útil, muy práctico, para salir un poco de esta vorágine del coronavirus, y un tema que nos han pedido mucho durante el año pasado y este año, ¿no? Que es bueno tener una mascota en casa. Lo primero que a uno le sale decir es que sí, por supuesto que sí. Ahora, hay que saber elegirla, hay que saber buscar cuál es la adecuada, hay que evaluar un montón de cosas, si conviene o no conviene a la familia. Lo que yo decía hoy en los adelantos, riesgos, beneficios, ¿no es cierto? Poner en la balanza ese tema. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los beneficios que nos traen las mascotas en el hogar, de los cuidados que hay que tener, de los problemas que nos pueden traer las mascotas, y vamos a hablar de las enfermedades que pueden producir también. Pero muy especialmente, y como siempre lo hacemos, sobre todo de las recomendaciones al momento de elegir una mascota. De eso se trata hoy. Niños, adolescentes, adultos y mascotas en su casa. De eso nos vamos a ocupar. Bien, estamos empezando un programa que, como les decía en el adelanto, vamos a hablar de la presencia de las mascotas en el hogar. Cuando uno dice una mascota, pero ¿y qué puede complicar? ¿En qué nos puede perjudicar una mascota? ¿Qué problema nos puede traer? ¿O qué beneficios? ¿Vale la pena tenerlas? Porque hay algo que yo les voy a decir y no me van a poder negar, ¿no es cierto? Al momento de tener a la mascota, todos opinamos que sí, que hay que traerla, que hay que tenerla, que hay que contar con ella. El tema es después quién se ocupa, quién se hace cargo, quién lo cuida, quién lo alimenta, quién lo lleva al veterinario cuando hay problemas,
De todas esas cositas vamos a ir hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay beneficios y porque hay riesgos y porque hay problemas y a veces son muy, muy serios, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar primero por lo que conocemos como los beneficios que nos traen las mascotas. Estamos hablando en general y en principio de todas las mascotas, ¿no es cierto? Y hay que hablar de beneficios en varios ámbitos, ¿no es cierto? Como ven en estas imágenes, sobre todo los beneficios a nivel socioeducativo, ¿no? Esto que suena raro a nivel socioeducativo, ¿qué quiere decir? ¿En qué van a ayudar las mascotas a los niños y a los adolescentes, pero especialmente a los niños, que son los que más piden las mascotas, ¿no es cierto? A socializar. Eso que nos cuesta tanto a veces, ¿no es cierto?, que es entablar una empatía con alguien. A veces es más fácil entablarla con una mascota que con una persona, que con un amigo. Como que, claro, el otro corresponde, no contesta mucho, pero se adapta. Entonces, sí podemos decir con total certeza y sin temor a equivocarnos que las mascotas ayudan a la sociabilización del niño, a que no sea huraño, a que no sea abstraído, a que no esté en un rincón, a que comparta cosas, a que se integre. Se integra a la mascota y se integra a la familia, ¿no es cierto? Por eso yo decía son muy importantes en la sociabilización. En elevar su autoestima. ¿Qué es esto de elevar su autoestima? ¿No? Todos los chicos sabemos que, o las personas en general, ¿no es cierto?, tienen una autoestima que puede ser muy elevada, puede ser normal o puede ser baja. Y más en estos momentos difíciles en que uno está pasando, cuando a uno no le salen bien las cosas, su autoestima puede caer, puede disminuir. Y como que hay determinadas mascotas que elevan la autoestima de los niños. ¿Por qué? Porque sienten, es una explicación lógica, sienten como que están como subordinados a ellas, ¿no es cierto? Entablan tan relación que hacen como que son los dueños de esa mascota y que esa mascota responde a él. Con ciertas cositas que hay que considerar y las vamos a tener en cuenta después, ¿no es cierto? Pero como que se siente, le obedece, le hace caso, hace lo que le pide. Entonces el chico va creando ese ambiente de levantar su autoestima. Autoestima que a lo mejor no consigue en el jardín, en la escuela, en el colegio, donde a lo mejor se comporta de manera totalmente distinta. Entonces, también, aparte de socializar, el chico comienza también a mejorar su autoestima, ¿no? Y le dan esa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque tienen un amigo, tienen un compañero, tienen a alguien que les obedece y les hace caso, los vuelve más seguros, los cuida, los protege, se sienten protegidos. Todas estas cositas que uno va viendo cuando un chico entabla una relación con una mascota, son cosas que realmente van incidiendo en su formación, en su desarrollo madurativo, en su crecimiento, en su formación del conocimiento, en conocer valores, ¿no es cierto? Fíjense todo lo que puede aportar una mascota y todavía no hemos hablado de cuál puede ser, ¿no? También el hecho de que les da al niño un rol importante en esto que decimos de, al participar de su cuidado, aprenden a ser responsables y a tener una mejor disciplina. Sí, porque tienen a alguien a quien cuidar, tienen a alguien de que ocuparse, alguien a quien alimentar, alguien a quien cuidar, alguien a quien bañarlo, limpiarlo, enseñarle cosas, y más aún si la mascota aprende y responde a todas esas inquietudes, ¿no es cierto?
¿Y por qué a tener mejor disciplina? Porque les hace caso. Y las mascotas, si son disciplinadas, también contribuyen de la misma manera a que el chico se discipline. Por supuesto que esto implica todo un ambiente de convivencia familiar, porque la mascota no es solamente del niño de quien está a cargo. Tiene que integrarse, pero como yo digo integrarse a la familia, no es integrarse como un hijo más, es integrarse como una mascota. No hay que tratar de humanizar a la mascota porque nunca lo será. Las mascotas no son seres humanos, entonces es imposible que querramos que se humanicen. Son mascotas, son perros, son gatos, son conejos. Entonces funcionan de esa manera y tienen su ambiente. Pueden acercarse, pueden arrimarse, pueden integrarse, pero nunca debemos pretender que se humanicen. Sería algo casi imposible, ¿no es cierto? Por el simple hecho de que no tienen ese raciocinio y no van a lograr nunca una humanización. Su compañía, su sola compañía, provoca liberación de sustancias, genera en el niño, yo digo el niño en general para que nos ubiquemos ahí, pero puede ser una persona adulta, ¿no es cierto?, que vive sola, que tiene una compañía, que es una mascota, una persona que que sea discapacitada y cuya única compañía sea una mascota y se transforma en su lazarillo, se transforma en su mejor compañía y logra entablar quizás una relación mejor que con una persona. Entonces, ¿por qué? Porque el solo hecho de compartir ese momento de alegría, de ese entorno con la mascota, produce liberación de sustancias en el organismo que le generan distintas sensaciones. Se liberan sustancias que se conocen como serotoninas, que aumentan, que son las que generan felicidad en los chicos y en las personas. Entonces, si uno tiene una mascota, se lleva bien, le enseña cosas, la mascota responde, realmente genera un ambiente, un entorno de felicidad, un entorno agradable, empático, y donde quizás sea el mundo en donde se encierra y lo comparte con él, y se transforman en casi, podríamos decir, amigos para toda la vida, ¿no? El contacto también, ese contacto frecuente con una mascota, con un perro, con un gato, ese contacto diario, desarrolla la creatividad, ¿no es cierto?, la curiosidad y el aprendizaje en los niños, como ustedes ven acá. La creatividad porque aprenden a enseñarle cosas que a lo mejor no lo harían de otra manera. Desarrollan la curiosidad, investigan. Como siempre les digo, recuerden que los chicos son exploradores, exploran todo, el comportamiento, qué estará pensando su mascota, qué le gustaría hacer, qué le gustaría comer. En todo ese ambiente que se va generando, va generándole a su vez al niño un ambiente de aprendizaje que a lo mejor no lo logra en otro ámbito. Más aún, ¿no es cierto?, donde en estas épocas o en este tiempo que estamos transcurriendo, donde el contacto con los amigos no es el de siempre, no hay un contacto frecuente, no hay mucha presencialidad, no hay muchos momentos para hablar con los seres queridos. Entonces la mascota pasa allí a cumplir un rol muy, muy importante. Es más, hasta podría decir que conllevan valores morales, ¿no es cierto? Desarrollan el sentido de convivencia, aprenden a convivir con ellas y a respetarlas, siempre y cuando las personas que son las responsables definitivas
de esa mascota le enseñen a ese niño que es una mascota, ¿no es cierto? Y explicarle que va a tener ciertos comportamientos que va a entender y otros que no va a entender o no va a interpretar. Y lo más importante de todo es que los transforma en personas empáticas. Eso que es tan difícil de lograr hoy, donde todo el mundo está deprimido, agobiado, donde está cansado, agotado, confinado, ¿no? La mascota pasa a ser un factor preponderante. Imagínense, bueno, si una familia tiene que ser encerrada en una burbuja y esa mascota pasa a formar parte de esa burbuja. Imagínense una persona que vive sola, una abuela, una persona con una discapacidad y donde el único elemento con quien puede convivir, hablar, contarle sus cosas, quien le presta atención es esa mascota, ¿no es cierto? Los niños que conviven con mascotas entienden perfectamente los extremos vitales. ¿Qué quieren? ¿Cuáles son los extremos vitales? El nacimiento y la muerte. Así como es tan, digamos, estoy tratando de buscarle la palabra, no es emotivo, pero ver el nacimiento de una mascota y puede causar tanta alegría y tanto placer, también puede causar un tremendo disconfort y hacer pasar un mal momento cuando se produce el fallecimiento de la misma, porque todos son ciclos. Eso hay que explicarle a los chicos, que la mascota no es para toda la vida, que la mascota puede escaparse, se puede perder, nos la pueden robar, se puede enfermar. Entonces también hay que enseñarle a ellos de que uno puede encariñarse, quererlos, pero que en algún momento esa relación se va a terminar, ¿no es cierto? Por múltiples causas, por ciclos cumplidos, porque hay mascotas que cumplen su edad y lamentablemente ese es su ciclo. Y son momentos muy tristes, ¿no es cierto? Cuando una mascota se enferma, cuando una mascota no pasa por un buen momento, cuando se escapó a la calle y lo atropelló un auto, cuando pasó una persona que no entiende mucho de esto y lo golpea o lo maltrata. Ni hablar de los que yo llamaría tenedores irresponsables, ¿no es cierto? Esos que tienen la mascota no para que sea una mascota, sino para que esté subordinada a sus deseos y hacer lo que quiera. Y así como existe el maltrato y el abuso y el acoso, ¿no es cierto?, también existe para las mascotas. Por eso se genera legalmente la figura del tenedor responsable. El tenedor responsable es la persona que va a tener una mascota y quien se va a hacer cargo hasta legalmente, podríamos decir, de ella. Y que debe cumplir ciertas normas y ciertos requisitos que están perfectamente establecidos. Y que el día que uno va a tener una mascota o decide tener una mascota, tiene que conocerlo, tiene que saberlo, el famoso tenedor responsable, que seguramente si tenemos tiempo lo vamos a hablar, que está legislado, ¿no es cierto? Está la figura del tenedor responsable, existen las normas de convivencia de nuestro municipio, o si no, no tengamos mascotas. Aportan conocimiento también, ¿no es cierto? Instruyen a los chicos conocimiento sobre el sexo y la reproducción. A través de ello se puede ver como cosas que a lo mejor cuesta entender en el aula, cuesta entender en el momento de leer un libro, no es lo mismo que verlo ahí en el momento, ¿no es cierto? Otorgan un gran aporte de cosas que a lo mejor a los chicos les faltan mucho. Son 3 cosas: de amor, compañía y ternura.
Eso es lo que busca un chico a veces cuando pide una mascota. Está pidiendo amor, está pidiendo compañía y está pidiendo ternura. A lo mejor lo que no está logrando en el ámbito familiar, porque la familia es muy numerosa, porque son muchos hermanos, porque cree que es el hijo mayor y por eso está, o el hijo menor y por eso le pasa esto, o el del medio, el famoso niño del medio, ¿no es cierto? Entonces cada uno tiene lo suyo y a veces el refugio es la mascota. Entonces no es raro encontrarse con que cada uno tenga su mascota o que la mascota tenga preferencia por uno de ellos en ese hogar que le está brindando, aparte de un techo y una comida, contención y un montón de cosas más, ¿no es cierto? El tener una mascota en el hogar aumenta la cohesión familiar, fomenta que la familia sea más firme, más estable, más equilibrada y más ordenada, ya que se comparte mucho tiempo alrededor de la misma. La mascota ahí sentadita, acostadita abajo de la mesa, en un lugar, en su cucha, en su esquinita, y es como un integrante de la familia. Pero siempre les voy a decir lo mismo, no traten de humanizarla, no tiene esas características ni va a poder hacerlo nunca, ¿no es cierto? Comparte un montón de cosas, las alegrías, las emociones, las tristezas de la familia, pero lo ve desde su óptica del animal, no de la persona humana. Y así como hay o como existen estos beneficios que llamamos a nivel socioeducativo, por decirlo de alguna manera, también existen beneficios importantes para la salud de las personas que tienen mascotas. Por ejemplo, si hablamos específicamente de los niños, ayudan a que los niños sean mucho menos agresivos, a que disminuyan su grado de estrés. Ustedes no se imaginan un chico agresivo, malhumorado porque tuvo un mal día y que llega a su casa y se encuentra con su mascota y se pone a jugar y el solo hecho de tocarlo que libera esas hormonas y esa sustancia que yo les decía puede aliviar su agresividad, su grado de estrés y decir estoy en el momento adecuado. Porque también es válido aclarar que tienen sus momentos. No es para que estén con la mascota todo el día. De la misma manera, reducen el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo es el estar todo el día quietos, el no hacer nada, el no hacer ejercicio, el no correr, el estar todo el día mirando televisión o jugando a la Play o mirando o haciendo... O sea, los obliga a ser más activos porque hay que sacarlos, hay que correr, hay que revolcarse con ellos, hay que sacarlos a pasear, hay que bañarlos, hay que alimentarlos. Entonces, hace que los niños, en este caso, sean menos sedentarios. ¿Por qué? Porque se incrementa la actividad física, así de sencillo. Se incrementa la actividad física. Fíjense que esto está demostrado, está comprobado, que un chico con tocar a su mascota reduce su frecuencia cardíaca y su presión arterial. El solo hecho de tocarlo, de acariciarlo, hace que baje su frecuencia cardíaca, que baje su presión arterial y obviamente que sus emociones se acomoden y se normalicen, que encuentren su equilibrio, su punto óptimo. Fíjense lo que puede lograr una mascota, ¿no? Y está demostrado que todos los niños que tienen mascota hasta mejoran su estado inmunológico. Cuando hablamos de su estado inmunológico, estamos hablando de que mejoran sus defensas, sus anticuerpos. Y los chicos se enferman menos. Se enferman menos porque aparte del compromiso inmunológico, está el pensamiento mágico de los chicos de decir, si yo me enfermo, ¿quién se ocupa?
y levantan su autoestima y levantan su cuidado. Todos estos son valores que las mascotas le dan a los niños. Y ni hablar en chicos con trastornos, ¿no es cierto? En chicos con trastornos de conducta. Estamos hablando de chicos que pueden tener desde un trastorno de atención hasta algo más grave como un trastorno del espectro autista. Los hace mejorar en su destreza motora, en su destreza verbal, aumentan la atención y la memoria. Y a veces son sus verdaderos guías. Ni hablar de ese lazarillo que yo les decía, que no se ve mucho, ¿no es cierto? No se ve mucho en la calle, porque cuando uno ve a una persona ciega o no vidente, lo habitual es que vaya con su bastón blanco, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta que es un no vidente porque va golpeando con su bastón. Yo honestamente he visto pocas personas con sus lazarillos, con sus perros que las guíen. Siempre me pregunté por qué sería, ¿no? No sé si es porque no hay donde formarlos, o porque es difícil, o porque no abundan, o porque tienen que ser perros especiales, mascotas especiales. Pero lo común es ver al ciego, al no vidente, haciendo tacto con su bastón blanco y con suerte ayudado por alguna persona que colabora para que cruce la calle, ¿no es cierto? Y de paso les digo, esto se aprende cuando a uno le pasa, ¿no? Cuando uno ve a una persona no vidente que está en una esquina golpeando con su bastón el cordón de la vereda, está tratando de llamar la atención para que alguien le ayude a cruzar. Porque no todos los semáforos son sonoros, no todos tienen alertas. Nunca lo tomen del brazo, nunca lo tomen del hombro, nunca lo tomen de la mano a un ciego, a una persona no vidente para ayudarle a cruzar la calle. Simplemente pongan el brazo al lado de él y él les va a tomar el brazo. Y de esa manera van a poder cruzar la calle. Eso es algo que uno va aprendiendo porque le pasa, porque es la manera en que ellos aceptan la ayuda. No que uno los alce y los acompañe y los lleve del hombro, no. Acérquenle, pónganle codo a codo y él se va a aprender, va a cruzar y les va a agradecer. Las mascotas, por último, ayudan a mejorar la atención, a mejorar la memoria y ayudan también a aumentar lo que les decía, y para mí es lo más importante, la autoestima de la persona. Bien, estas son algunas de los beneficios que les decías socioeducativos y sobre la salud. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Esta es la parte buena de las mascotas. Pero tenemos que hablar de la otra parte. Tenemos que hablar de que las mascotas así, bonitas, lindas, hermosas, limpitas como se ven, también tienen una faceta o un lado, y es el que pueden transmitir determinadas enfermedades. Y como este es un programa donde se habla de recomendaciones, de prevención, vamos a tener que hablarla. Así que espérenme 2 minutos, volvemos y hablamos de la otra parte, de las enfermedades que pueden transmitir las mascotas, no solo a los niños, a cualquier persona, o sea, a sus dueños. Ya volvemos.